Vale, pues muchas gracias por la presentación y por todo lo que habéis hecho para recuperar este material. Y de todos modos dices tú que soy el que me sale por dentro, pero me temo que entonces éramos todos un poco chapucillas y hacíamos lo que se podía, como poco pues, limpiar escobillas o cosas de ese estilo, porque la máquina pues se desgastaba y venían a repararla cuando venían y todas esas cosas. Bien, yo quería decidir más que nada en mi papel que en propiciar, que tuve yo en ir propiciando estudios de informática en esta universidad, puesto que yo había aprendido Fortran en el CERN como tantos otros de por aquí en el 67, pero de estudiante, fui de estudiante becado. Y cuando acabé la carrera pude entrar en el departamento del profesor Lloret, que además yo sabía que él había usado en Madrid la IBM 1620, pero Pablo me ha dicho que además le aconsejó comprar una igual, de manera que una cosa queda más trabada, ¿no? Entonces con él empecé llevándole a impartir alguna asignatura que puso de informática, de programación y de tanto en Fortran como en lenguaje Mac, en el ensamblador, y lo primero lo hacíamos con la 1620 hasta que empezó ya a fallar y todas esas cosas, pero por lo demás hicimos todo lo que pudimos. Y ya cuando después en el 75 pues ya cogí yo la asignatura con cambio de plan en física con un plan del 75 y ya dejó de usarla y la máquina ya empezaba a estar en bastante malas condiciones. Después enseguida nos venimos para acá y la cosa quedó en que pasaron los años en que no se pudo usar y por la asignatura pudimos hacer lo que pudimos hasta que llegó aquí el señor Isidro Ramos, profesor Ramos, que también cogió el toro por los cuernos y entre nosotros y más gente que se fue incorporando, pues tiramos para adelante el asunto de la informática, ¿no? Y yo creo que con esto, que además no nos vamos a alargar demasiado, ya no, sí, como después abro la rueda, ¿no? De preguntas, si alguien quiere, pues